¿Qué tal? Muy buenos días. Me presento, soy el estudiante Jorge Itzaín Martínez Jiménez del grupo 406 de la carrera técnico bachiller en Enfermería General. Hoy, para la materia de conciencia histórica, hablaremos acerca de las expresiones religiosas de la Nueva España, abordando dos aspectos principales, la arquitectura y las tradiciones. Hablando desde el punto de los conquistadores, por así decirlo, la arquitectura tuvo un papel fundamental y de hecho fue una de sus principales herramientas. ¿Para qué? Para la evangelización de quienes, de los indígenas a quienes ellos habían conquistado, que en este caso pues eran nuestras antiguas civilizaciones, mexicas, tlaxcaltecas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Esto cómo lo hicieron? Como eran demasiadas personas, demasiadas indígenas, dijeron, hay que hacer algo. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Fácil, agarraron y de todos los templos, todos los monumentos, todos los centros de adoración y demás, empezaron ¿a qué? A destruirlos, a derrumbarlos. Esto sirvió para dos cosas. En primera, se usó para que en base a esos materiales que obtuvieron, la piedra y demás, se utilizaran para construir sus propias iglesias. Y en segunda, para dar cierta humillación a su propia religión politeísta. ¿Por qué? Porque pues, estaban destruyendo sus templos, sus centros de adoración. Esto también ayudó a que se pudieran construir miles de iglesias de la fe católica y cristiana aquí en lo que ahora iba a ser la Nueva España. Este tipo de arquitectura combinó diferentes estilos, abarcando desde lo gótico, renacentista, y también barroco, etcétera, etcétera. ¿Esta en qué se concentró más que nada? En engrandecer a su Dios, en engrandecer su religión, en engrandecer todo de lo que hablaba la fe católica y cristiana. E inclusive, de hecho, bastante oro y plata fue utilizado para adornar las distintas iglesias o para los distintos utensilios que se utilizan, como las copas, el cáliz y demás. También diversos materiales textiles se utilizaban para quienes, para la ropa de los sacerdotes, que en este caso se les daba para qué, para que pudieran adornar durante las distintas festividades. Como hablábamos al principio, esto fue más que nada para evangelizar a toda la población, más que nada. Por eso es que, recordando un poco de lo que decía, se crearon miles por todo México. Y un claro ejemplo de esto pues está en la Ciudad de México, las grandes iglesias que vemos, las grandes iglesias y edificaciones que quedan de aquella época, si lo podemos observar, está muy antiguo y muy parecido a lo que son las pirámides. ¿Pero por qué? Precisamente, como se explicaba anteriormente, están hechas a base de las piedras que se extraían de los mismos templos que derrumbaban, permitiendo pues así que pues hayan durado muchísimos años y que pues todavía perduren otros más. Y como bien decía, esto se hacía para engrandecer a su fe, engrandecer a sus religiones. Y esto nos lleva ¿a qué? A las tradiciones, precisamente. ¿Por qué? Porque cuando llega esta fe cristiana, llegan los conquistadores a lo que era la Nueva España, pues obviamente trajeron también tradiciones de allá, como lo eran la Navidad, la Semana Santa o el Día de Todos los Santos. Pero obviamente por la población indígena en este caso, pues no fue recibido de la mejor manera, ni siquiera fue querido ser aceptado. Pero pues vaya, en fin, eran los que estaban subyugados a los españoles. Entonces pues que optaron por una decisión un poco más pacífica, la cual fue fusionar. En muchos aspectos se fusionaron estas distintas creencias y tradiciones para crear algo que pues se convertiría en las nuevas tradiciones. Y un ejemplo clarísimo de esto viene siendo lo que es el Día de Muertos. ¿Por qué? Porque en España ya se considera un Día de Todos los Santos,
como lo dicta la fe católica cristiana, pero no de la manera en que se hace aquí. ¿Por qué? Porque aquí igual se considera un día de los muertos, en que venía, visitaban y demás, pero no de la forma en que ellos lo hacían. Entonces hubo esa fusión, como un ejemplo son las ofrendas. ¿Por qué? Porque recordemos que las ofrendas, una ofrenda original está dividida en niveles, cada nivel significa una cierta cosa respecto a las antiguas creencias, pero todo eso, ahora, ¿de qué viene acompañado? Exacto, de misas, de rezos, de cantos. ¿De qué? ¿Que vienen de dónde? De España, más que nada. Otro ejemplo de esto que es muy tradicional aquí en México y que igual surgió de una fusión y que fue traído de España, fue las celebraciones de los santos por región, como lo vemos más que nada ahora se llaman fiestas patronales, que desde esta época de la Nueva España ya se venían haciendo, como lo son San Judas, San José, Santiago, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos anteriormente, pues de igual forma, ¿no? Lo hacían con la fiesta y demás, cosa que aquí en México, bueno, en lo que antes era México, no se contemplaba. ¿Por qué? Porque su religión era politeísta, adoraban al sol del dios, de la guerra, de la lluvia, etcétera. Y a cada uno, en vez de hacerle fiesta patronal, se le hacía ¿qué? Se le hacía un tributo, se le hacía una ceremonia en la cual se le ofrecían sacrificios, en la cual se le ofrecía una ofrenda más que nada. ¿Para qué? Para que ellos siguieran proveyendo de lo que proveían. Entonces allá los españoles pues cancelan todo eso y traen a sus propios dioses, a su dios, a sus santos y demás. Se fusionan nuevamente, comento, y nos da como resultado lo que ahora conocemos como las fiestas patronales. ¿Por qué? Porque recordemos también una cosa, que la Virgen de Guadalupe fue traída de la cultura española hacia nosotros los indígenas en este caso. ¿Para qué? Precisamente para dar un control. ¿Por qué? Porque sí, se buscaba la evangelización, pero ¿para qué se buscaba esta evangelización? En primera, para que se adoptaran las costumbres, la religión, tradiciones y demás de España. ¿Para qué? Para hacerlo lo más parecido y cómodo a España. Y en segunda, por un control, porque recordemos que en este aspecto estaba lo que era la Santa Inquisición, que era la que castigaba a todos aquellos que iban en contra de su fe. Entonces, al estar esta organización, que con el permiso del rey y del virrey, para poder castigar y hacer lo que quisieran con los que consideraran herejes, bueno, pues en este caso era un caos total para quienes, para los indígenas, y era un miedo constante. Por lo que tuvieron que atarse las manos. ¿Por qué? Porque sí, se tenía un cierto respeto por lo que ellos hacían, ¿no? Un cierto control acerca de ellos mismos. Y digo cierto, ¿por qué? Porque no era cierto. Era una farsa, era algo totalmente que no era. ¿Por qué? Porque los tenían controlados, los obligaban a pagar el tributo, los obligaban a pagar, incluso los que trabajaban en la hacienda se les cobraba, o por así decirlo, se les daba un préstamo que obviamente ellos nunca iban a poder pagar. ¿Y cómo lo intentaban pagar? Pues trabajando. Eran simplemente esclavos con un salario horrible. Entonces, obviamente no existía ese control. ¿Por qué? Porque pues muchas ocasiones intentaron rebelar. ¿Y con qué lo castigaron? Con la muerte, con la tortura. Y volvemos a lo mismo. En este caso la evangelización los ayudó a eso. ¿Por qué? Porque ahora si los castigaban, si los torturaban, si los mataban, era en nombre de la fe. Y pues obviamente esto les dio mucho miedo en cuestión de que pues vaya, los van a matar. Pero pues efectivamente al final quedó lo mismo, o bueno, no lo mismo, pero al final lograron hacerse de algo mejor. ¿Por qué? Porque fusionaron. Así no perdieron sus raíces, así no perdieron la raíz de sus costumbres, de sus tradiciones, pero a su vez pudieron seguir conservándolas estando bajo el yugo y el control de la evangelización española. Entonces, si lo vemos de ese aspecto, fue algo muy,
muy, no, muy feo. No quisiera utilizar la palabra muy feo. ¿Por qué? Porque al final del día, esto hoy en día, ¿qué nos ha traído? Nos ha traído precisamente nuevas tradiciones, nos ha traído, vaya, cultura, nos ha traído historia, nos ha traído arte, nos ha traído arquitectura precisamente. Por eso también México, aparte de ser un país mega diverso en cuestión de flora y fauna, también es un país mega diverso a nivel cultural. ¿Por qué? Porque tenemos, vaya, distintas expresiones de arte, como bien lo mencionaba en la arquitectura, el estilo gótico, el barroco, renacentista, también de tradiciones. ¿Por qué? Porque nuevamente esas tradiciones no nacieron aquí, nacieron en España, pero al ser conquistados por ellos y al pasar esos 300 años de yugo español, pues obviamente se quedaron aquí y aún mejor nosotros las fusionamos. Y bien, bueno, eso es todo de mi parte. Espero le guste el video. Le des un buen día. Gracias.